Bienvenidos a todas y todos en nombre del programa La Colaboración Expandida. Vamos a dar comienzo a la narrativa de colaboración, la número 11. Y el título de esta narrativa es Reflexiones abiertas sobre las COPs en la administración pública. Queremos excusar a José Ignacio y a Elisa, que muy probablemente lleguen un poquito más tarde, nos avisaron que tenían ahí algún asuntito previo que resolver, pero estarán más adelante. Contarles que esta narrativa ha surgido como una propuesta de las comunidades de práctica y es una narrativa abierta a cualquier persona de otras comunidades interesadas en este tema, porque todos estamos en procesos parecidos de construcción de grupos. Entonces les quiero contar para los que es la primera vez que llegan a cómo es la dinámica. Les cuento que, bueno, vamos a tener una conversación con dos personas invitadas que ya se las voy a presentar y vamos a simular que estamos haciendo, que nos encontramos en la estación. Esto viene así desde la primera narrativa de colaboración y vamos a hacer un viaje. Y en ese viaje, que cada uno puede ir a lugares distintos, nos vamos a encontrar en la estación y vamos a conversar un poquitito seguramente sobre temas que les interesan a ustedes. Entonces, previamente, Cristian les va a pasar un link para que ustedes puedan ir registrando aquellas cosas que les llaman más la atención o algún aprendizaje que les trae lo que han escuchado. Ustedes le hacen clic a ese link y van a poder ir registrando lo que les va llamando la atención o, como les decía, o los aprendizajes de esta charla. Después de tener esta conversación, vamos a tener un tiempo de intercambio y probablemente vayamos a salitas para poder conversar sobre lo que escuchamos. Y después vamos a volver y a tener un cierre en general. Así que bueno, entonces vamos a ir comenzando y como todo viaje, comienza en la estación con el tren llegando. A ver ahí, ahí se escuchó el tren. Bueno. Hola, hola, Irán, acá. ¿Cómo estás? Hola, Nunca me Elena, ¿qué imaginé que te iba tal? a encontrar. Fíjate, qué coincidencia. Pero qué coincidencia. Quiero presentar a la audiencia, primero que nada, quiero presentar a estas personas. Primero contarles que están trabajando ambas en Colaborabora. Que Colaborabora es una isla entre la realidad imperante y el deseo proyectado, en la que se dedican a acompañar a organizaciones y comunidades en el diseño colaborativo de proyectos y servicios, la articulación de ecosistemas y el desarrollo de procesos centrados en innovación social, estratégica y organizacional. Es una cooperativa de iniciativa social sin ánimo de lucro de Bilbao, en la que desde el 2001 se dedican a imaginar, diseñar y facilitar entornos, procesos y situaciones colaborativas centradas en las personas y los entornos que habitan. Combinando lo co, lo re y lo trans, intentan contribuir a explorar, a abonar y cimentar nuevas posibilidades y oportunidades alrededor de formas alternativas de relacionarse, organizarse y producir en común. Está con nosotros Iranzu Guijarro, que es gestora de proyectos, y a ella le encanta estar rodeada de personas queridas y plurales. Eso la hace crecer personal y profesionalmente de manera abierta, respetuosa e interdependiente. Combina su formación en Administración y Organización de Empresas por la EHU o el programa Team Academy Euskadi con Tecnalia, con su pasión por lo creativo y lo artístico. Lo colectivo mal emociona y siente que en la innovación ciudadana está el futuro. También nos acompaña Chelu Balboa, que trabaja en metodología para procesos emancipadores. A Chelu le gusta ir a velocidad de pedal para disfrutar de los detalles de aquello que lo rodea. Él es licenciado en Bellas Artes por la UPV EHU y titulado en Coordinación de Grupos y Psicodrama por el IEP y FEAPS.
además de un rico recorrido Learning by Doing, participando en redes y proyectos colectivos. Se dedica a diseñar procesos, a crear metodologías y acompañar a organizaciones en sus retos. Bueno, hola Iran. Entonces nos encontramos acá. No me imaginaba que ibas a estar acá en esta estación. ¿Te vas de viaje? Sí, me voy a Copenhague. Ah, pero qué lindo, me encanta. Un Bueno, viaje largo, ¿eh? Largo. es un viaje largo, es un viaje largo. Bueno, a lo mejor podemos charlar un poquito. Pero veo que está también Chelu. Sí, Chelu, sí, sí. hola Chelu, ¿cómo estás? Muy bien, estoy aquí también. Nos hemos encontrado aquí en la estación. Íbamos juntas. Yo no sé si llegaré hasta Copenhague. Igual me bajo en algún camino intermedio, en algún momento intermedio, Ujú. porque antes de Es llegar un- a Copenhague, Francia y Bélgica también es un territorio interesante. Como me gusta Qué ir más bueno. lento, igual me bajo del tren en algún momento y me paro en alguna estación intermedia. Qué bueno, Chelu. Pero entonces vamos a aprovechar este ratito antes de que lleguen los trenes, Ujú. a conversar un poco, porque ustedes son personas súper interesantes y que tienen una gran experiencia en COPS. Y entonces quería preguntarle, sobre todo en la administración pública, porque creo que voy a estar con gente que le va a interesar sobre todo lo de la administración pública. Entonces, ¿cuáles creen, tanto Chelu como tú, Irán, que son los desafíos que tiene una COP pública? Mm. Uf. Hay una parte con lo que es una COP pública. Para mí hay una cuestión aquí que tiene que ver que, bueno, me pasa y es una conversación que tenemos recurrentemente, que en las COPs, cuando pensamos en espacio, en lo que es lo público, en otro tipo de COPs y tal, de fondo hay una misma estructura, ¿no? Y entonces los desafíos de una COP pública tal vez pueda tener esta cuestión entre el funcionamiento de comunidad dentro de como de una estructura laboral, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y luego también, pero bueno, y luego también una dimensión que es la de, al ser desde lo público, está este trabajo por lo común, ¿no? Por lo público. Entonces, desde ahí como reto en esta cuestión de lo que es una comunidad de práctica desde un entorno profesional, para mí hay una cuestión ahí que tiene que ver con la sostenibilidad del proceso de la comunidad, ¿no? Entendida más desde la propia cohesión del grupo, de la comunidad, también mantener una ilusión compartida, una motivación, ¿no? Entonces, para hacer ese proceso sostenible o sostenido en el tiempo. Y luego también esta parte por eso mismo también como construir el propósito común, ¿no? O sea, tenemos un reto, queremos alcanzarlo, pero como el propósito común de alcanzar ese reto, creo que es importante, que es un poco uno de los retos, ¿no? Para que de alguna manera vamos, llegue a buen puerto, digamos, por decirlo de alguna manera. Ujú. Y, y tienen alguna historia de cómo han sorteado alguna COP pública, cómo ha sorteado ese desafío? A mí aquí en una de las que últimamente acompañamos, que tiene que ver, creo que es bastante prima de esta comunidad en la que, ¿no?, nos habéis invitado, tiene que ver con un pensarse como comunidad, ¿no? O sea, es como una cuestión aquí que para mí está siempre es que un trabajo de la propia comunidad es pensarse como comunidad, ¿no? Un trabajo o una tarea, digamos, ¿no? Entonces, no pensar en llegar para resolver, sino pensar en estar juntas resolviendo. Y aquí es como obvio, pero luego a la vez no es tan obvio. O sea, como que también hay que dedicarle tiempo, ¿no? Entonces, no tengo una historia concreta, pero, o sea, es decir, lo hicimos así y funcionó, sino como la idea de lanzar la demanda, ¿no? O la pregunta, digamos, es decir, si estamos para resolver o estamos para estar juntas resolviendo algo. Entonces, creo que es un poco una manera de poder vamos, enfrentarse a esa idea, digamos, a Sí, ese y reto. luego también para mantener esa motivación o mantener esa chispa, ¿no? También es importante el ir haciendo como poniendo esos hitos o por lo menos tener esos focos eh,
de pequeños retos que te vas poniendo como comunidad para poder mantener esa ilusión o esa motivación, ¿no? O sea, en una de las comunidades que también pusimos en marcha, eh, pasó eso, ¿no? Que al final parecía como un encuentro más social, para socializar, y no estaban bien marcados esos hitos o esos retos para los que nos juntábamos como comunidad, ¿no? Entonces, que alguien esté pensando en esos retos o la propia comunidad tenga ese, ¿no? No sé, esa tarea de decir, venga, ahora cuál es la siguiente motivación o hacia dónde vamos, ¿no? El repensarnos de vez en cuando. Y eso, qué interesante, ¿no? Es decir, estar juntos, pasar bien juntos de alguna manera, porque tiene que ver con eso de socializar, como decían, que eso también es importante, pero también tener como metas y el propósito definido que impulse y que Sí, los haga como dar esos pasitos, para llegar al lugar o a la meta donde quieren llegar, ¿no? sí. Y me encantó eso de pensarse como comunidad. Ujú. Mm, Pensarse como comunidad, ¿no? Es de estar juntos resolviendo. Y mm, porque se ve que es como, a veces hay como una realidad paralela entre lo que es la COP misma y lo que es el sector público, ¿no? Entonces, ¿cómo creen ustedes que se puede convivir con esas dos realidades paralelas? Mm. Claro, aquí, claro, hay una cuestión, cuando pensamos en el sector público es como dar ese servicio público, ¿no? Entonces, como entendemos también, o bueno, la experiencia de decir, yo tengo un reto, lo soluciono de una manera colectiva, pero de repente es para, de repente, como solucionar algo y poder ofrecer o poder dar ese servicio. Aquí, claro, la cuestión está de la realidad paralela para mí tiene que ver con qué es pertinente, ¿no? Con una parte de lo que es lo pertinente de esta comunidad y luego a la vez una realidad también, que es como esta idea de lo caórdico, ¿no? Hay una parte que es como muy de orden de la administración pública, el procedimiento, y luego algo que es menos ordenado que puede tener que ver el desarrollo de una comunidad como proceso, ¿no? Entonces, esta parte es importante como, no sé, tal vez es una imagen, pero abrazar la realidad, como el hecho de que ha de ser caórdico, de que va a ser de alguna manera tensionante, ¿no? Porque entiendo que también se busca muchas veces resolver, que sea práctica, que sea útil, que resuelva, esta idea de resolver, pero resolver no es tan sencillo, o resolver puede que no ocurra inmediatamente, ¿no? Que creo que muchas veces cuando se plantean este tipo de comunidades más desde lo público, tiene que ver con, no, nos juntamos para dejar las cosas hechas, ¿no? Y creo que realmente ver esta, o sea, esta cuestión de los ritmos de lo público también bueno, de los ritmos que van a llevar los procesos, creo que es interesante como abrazarlo, ¿no? También un poco por no generar estas tensiones, sobre todo no ahondar en las frustraciones, ¿no? Entonces, mm, como pienso también que muchas veces es como decir, queremos resolver algo, pero para poder resolverlo hay un tiempo que tenemos que dedicar a pensarnos en comunidad. No sé, ¿no? Esta cuestión si no, siempre tenemos como una respuesta que es que sola puedes llegar mucho más rápido a los lugares, pero con otras personas vas a llegar o más lejos o más fortalecida o más estable, ¿no? Esa es un poco también la razón por la que nos juntamos con otras para resolver estos retos complejos en los que habitamos, ¿no? Entonces, esa realidad para mí es importante abrazarla, ¿no? mm. Y otra de las cosas que también había pensado es que la comunidad de práctica al final puede ser como una parte de experimentar, ¿no? Como experimentar juntas en retos que tenemos en común. Y que sea algo complementario a nuestro día a día, a lo que nosotras damos servicio público en el departamento que estemos, ¿no? Y cómo aplicar eso que hemos experimentado, cómo ponerlo en práctica en nuestro día a día del trabajo. O sea, entendiéndolo de esa manera, ¿no? Nos juntamos en esta comunidad para tener diferentes puntos de vista de otros departamentos que tienen el mismo problema que nosotras y cómo podemos experimentar juntas para luego llevarlo a la práctica en nuestro día a día, aunque sean
tareas diferentes. Algo así también, entenderlo como un espacio de experimentación, la comunidad, ¿no? Entonces, que sea algo complementario. No lo verlo o sea, verlo paralelo, pero que de alguna manera se nutren y se alimentan entre ellas. Qué interesante eso que estás diciendo, Irán, de vivirlo también como un laboratorio, ¿no? En donde uno puede ir haciendo pruebas y conociéndose y viendo cómo funcionan, porque las realidades, como dijeron ustedes, son bien diferentes, ¿no? En la realidad del sector público, de su trabajo habitual, es una realidad como más jerárquica, más vertical, en donde hay ciertas estructuras, en donde hay quienes dicen lo que tienen que hacer y otros que hacen lo que otros les dicen lo que tienen que hacer. Sin embargo, en las comunidades de práctica, en donde el relacionamiento es más horizontal, ya se requiere como una proactividad, se necesita esa motivación como bien dijiste, experimentar juntos retos comunes, ¿no? Y querer juntos encontrar cuál es la mejor solución para todos. Eh, y que son realidades diferentes y que eso no lo tenemos en nuestro cuerpo, porque generalmente lo que tenemos en nuestro cuerpo es esa verticalidad, es ese orden que ustedes decían. Y es como empezar a aprender a vivir de una forma diferente en el modo de relacionarnos, ¿no? También. Ujú. Sí, totalmente, vamos. Sí. ¿Sí? Em, ¿Y cómo creen ustedes que ahí hemos hablado un poco de la cocreación, del experimentar juntos, y cómo creen ustedes que influye la cocreación en los procesos de gestión dentro de una comunidad? ¿Y qué ventajas creen que trae el hecho de cocrear algo? Mm. Ya. Vale. Pues, hombre, una de las cosas que, o sea, la co-creación, la colaboración, no es fácil, o sea, es algo complejo, ¿no? Pero yo sí que creo que cuando estás co-creando, estás creando junta, estás contrastando y compartiendo. Y creo que el poder contrastar con otras, el poder compartir con otras, cuando estás creando algo, creo que es muy gratificante. Aunque sea complejo, porque muchas veces existen diferentes opiniones, hay que llegar a un consenso que no es fácil, pero sí que yo me ponía, ¿no?, en la situación de decir, jo, muchas veces hacemos o creamos cosas solas y siempre está bien contrastarla con la compañera. En cambio, cuando estamos co-creando, ya se está dando ese contraste y ya se está compartiendo, ¿no? Entonces, es como que esa parte te da mucha gratificación, aunque sea compleja, ¿no? O sea, creo que esos son como las partes buenas o los beneficios que tiene la propia co-creación. Ujú. ¿Y tú qué piensas, Chelu? Yo vuelvo también a lo de antes, ¿no? Como que sola llegas más rápido, pero con personas, con otras llegas más lejos, ¿no? Más lejos, pero también fortalecida. Aquí hay una parte que también creo que es un valor del trabajo en comunidad o del trabajo de comunidad, ¿no? Está el procedimiento, está como la manera que hay que hacer las cosas, ¿no? Como, yo qué sé, vamos, que contaros que no sepáis, ¿no? Como formatos más rígidos, pero cuando trabajas con otras ves un poco las posibilidades de desbordar y de ver como otras maneras de hacer, ¿no? También de sentirte fortalecida en cosas que crees que muchas veces en el trabajo individual o en el día a día, pues de repente ves como una barrera y en cambio al pensarlas como comunidad, pues de repente para mí es un ejercicio que te fortalece y que puedes, vamos, sentirte fortalecida y de alguna manera poder llegar a soluciones más estables también, ¿no? O sea, pensando también en como también en resolver, en esto que decía Irán de los espacios como de experimentación o entender las comunidades como un espacio de experimentación, también desde ese lado la co-creación ayuda a que las respuestas puedan ser más sofisticadas o más complejas o incluso más contrastadas, ¿no? Entonces, creo porque también hay otras experiencias, yo que sé, pensando también en estas lógicas desde lo público, en el que participan gente de administraciones diferentes, municipios distintos, con todas sus casuísticas, tamaños distintos, ¿no? También todas esas miradas ayudan a que de repente, por ejemplo, una política pública o una acción pública sea más rica, ¿no? O que tenga como otras visiones. Entonces, bueno.
Ujú. Y la co-creación está como muy unida, digamos, a lo que es la inteligencia colectiva, ¿no? Porque lo que decía es que lograr como potenciar las posibilidades de decisiones, de acuerdos, de soluciones. Que de pronto a una sola persona no se le ocurren, ¿no? Y eso potencia un poco más. ¿Cómo creen ustedes que se puede fomentar una cultura de inteligencia colectiva en donde todas las voces sean valoradas de igual manera? Ujú. Yo aquí, bueno, Sí, no, si quieres, dale tú. sí, sí, para mí hay una cuestión con esto que me parece fundamental en esta idea, que creo que además la propia definición de comunidad la acaba abrazando, ¿no? Que es como incorporar otros lenguajes y otras inteligencias, ¿no? Que generalmente solemos pensar desde, bueno, pensando también solemos como intentar abordar los retos desde una manera de cómo se solucionan las cosas, ¿no? Entonces, lo bueno que tiene la comunidad es que hay diferentes maneras de resolver, hay diferentes maneras de pensar, ¿no? De estructurar una respuesta también, ¿no? Entonces, si les incorporamos y les damos valor, ¿no? Desde esta cuestión de, estamos la comunidad entre pares, ¿no? No una comunidad vertical, que no sería comunidad, ¿no? Pero, sino más una comunidad entre pares, en el que mi manera de abordar un reto y la tuya es igualmente válida, ¿no? Desde también esas dosis de empatía en el que yo veo cómo tú respondes a las cuestiones y reconozco ese valor, ¿no? O ese espacio, para mí es una de las, vamos, de las maneras en las que fomentar, ¿no? Es reconocer que otras inteligencias, otras maneras de pensar, otros lenguajes, hay gente que está muy capacitada para construir ideas y justificar ideas a partir de la palabra, digamos, y en cambio otras personas funcionan más como con ejemplos gráficos que de repente puedan ser como más, bueno, pues como, bueno, traídas más como desde casuísticas, ¿no? Bueno, este tipo de cuestiones, ¿no? Luego también hay gente que se maneja mucho mejor con los objetos, ¿no? Y poder trabajar con los objetos también, ¿no? Como incorporar esas cuestiones o también dar voz y reconocer ahí como los acentos que ponemos cada una, creo que es importante. Y también otra cosa que veo es como una capa que tiene que ver con el diseño de los procesos y las metodologías de trabajo. Y creo que también ahí es una cuestión interesante e importante, ¿no? Entiendo que también, bueno, hay unas condiciones que nos llevan a las comunidades, tienen unas condiciones, pero que creo que atendiendo esas condiciones es importante diseñar los propios procesos. Y bueno, claro, yo traigo esto porque me dedico mucho a generar esas metodologías de trabajo, pero como que de alguna manera no siempre vale, no siempre nos valen las mismas metodologías, ¿no? Entonces, pensar en quiénes estamos, cómo pensamos, cómo trabajamos y diseñar un proceso que se ajuste a quiénes somos, creo que es importante, ¿no? Y que ayuda también a fomentar esa inteligencia colectiva, ¿no? A que los aportes tengan hueco, que esos lenguajes, esa diferencia de lenguajes tengan hueco, que también muchas veces nos inspiran, ¿no? Hay veces como yo que sé, que hay una cuestión que tiene que ver con poética o que tiene que ver con yo que sé, partes más experimentales o menos racionales, que de repente, pues bueno, dices, bueno, pues nos estamos despistando del tema o no, ¿no? Bueno, entonces, eso me parece importante, ¿no? Sí, para mí también una de las cosas es generar previamente ese clima de confianza de verdad. O sea, que como que todas, eh, no sé, tener como ese espacio, ¿no? En el que todas las inteligencias son válidas, ¿no? Sentirte validada y también empoderada, ¿no? A la hora o sea, que te sientes en un entorno o en un clima donde tú eres alguien y estás ahí para traer algo interesante, ¿no? O sea, que se acepten y que haya esa confianza. Para mí es importante el conocerse y el reconocerse, que es lo que decía Chelo. Y entonces, pues bueno, cuando existe ese clima, yo creo que la inteligencia colectiva fluye y es muy beneficiosa. Y qué importante generar esos espacios, ¿no? De confianza para que Mm. las personas puedan aparecer de alguna manera y ahí que no quede ninguna voz en silencio, ¿no? Que se puedan escuchar todos, porque
una cosa puede disparar la otra con la inteligencia colectiva. Gracias a que escuché una idea que capaz a alguien le parece, bueno, pero no tengo nada para aportar, es tan chiquitito, o capaz lo que dice el otro es mucho más importante, pero todas las voces son importantes y disparan grandes posibilidades, ¿no? Y hablábamos de la inteligencia colectiva, hablábamos del caótico, hablábamos de la horizontalidad, la verticalidad. ¿Y cómo creen ustedes o qué pasos creen que son necesarios para horizontalizar la estructura de la comunidad sin perder la eficiencia, ¿no? Porque también desde el sector público, desde sus jefaturas, están mirando también un poco los resultados. ¿Cómo se pueden revisar los roles también de una manera colaborativa? O sea, ¿qué pasos son necesarios para horizontalizar la comunidad sin perder la eficiencia primero? Aquí, por ejemplo, a mí pienso, cuando ocurre esto, claro, me pasa lo mismo que con esto de solo llego más rápido, ¿no? Y también pensar en construir esa comunidad y el trabajo que necesita esa comunidad, ¿no? Entonces, claro, pienso también en muchas veces cuando activamos algunas comunidades que se piensan como esta comunidad tiene 3 meses y tiene que llegar a algo, ¿no? Entonces, no sé si es una comunidad o es un grupo de trabajo. Entonces, es decir, tenemos un plazo que es el tiempo y tenemos que llegar a un resultado X, ¿no? Pensándolo también un poco como por procesos más estables o más sostenidos en el tiempo, ¿no? Y cómo es diferente, ¿no? Cómo pensamos a veces como un formato como comunidad, como una respuesta a algo, cuando igual de repente lo que necesitamos es algo como muy específico, muy de resolver y de tal, ¿no? ¿Qué ocurre con esto? Que también nos llevaría como a pensar en que igual hay un reparto de roles muy definido y ya está. Si lo pensamos en más amplio, para mí hay como dos cosas ahí que tienen que ver, ¿no? Que dices, bueno, necesito la eficacia o que se llegue a algo y tal. Pero también bueno, esto es como muy de colaborador, ¿no? Responder con una pregunta, ¿no? Y es decir, vale, pero ¿realmente eso es lo que queremos? ¿Qué otros objetivos queremos de esta comunidad, ¿no? ¿Queremos que solo resuelvan esto? Y entonces es como generar una política X o una acción X, ¿no? O queremos llegar a un lugar diferente o más allá, ¿no? Aquí me imagino como también pensando en el mandato, mandato vertical, ¿no? Alguien llega y tienes que hacerlo, o de repente la propia comunidad se autoorganiza y plantean organizarse. Y aquí también veo como, yo qué sé, que también habría como fórmulas, ¿no? Pienso también, por ejemplo, en cuanto pensamos en los roles, ¿qué roles realmente hacen falta en esta comunidad para que se sostenga, ¿no? Porque si no es como decir, ¿cuáles son los roles? El rol de liderazgo, el quien toma las actas, quien dinamiza, quien no sé qué, ¿no? Y entonces, desde ahí, pues pensando en diferentes ejemplos que hemos tenido, ha habido comunidades que por lo que sea, pues porque igual había una persona que tenía otro tipo de incentivos o incluso había tareas que tenían una remuneración específica, pues realmente ha desempeñado una serie de roles así de una manera más sostenida en el tiempo. Y en cambio otras comunidades lo que hemos hecho es más que cada sesión configura los roles de la sesión siguiente, ¿no? Pues terminamos una sesión de trabajo y cerramos la sesión de trabajo construyendo el orden del día de la siguiente sesión, pero también construyendo también quién va a dinamizarla, quién va a plantear la metodología de trabajo para la siguiente sesión, quién va a llevar el acta, ¿no? Como de una manera mucho más específica, un reparto. No pretendiendo que todo el mundo lo hagamos al mismo nivel de resolución, sino que todas, por ejemplo, nos capacitemos en diseñar ese tipo de cosas, ¿no? Todas tenemos que capacitarnos en poder facilitar una sesión, dinamizarla, que también el grupo esté enfocado a qué queremos conseguir, ¿no? En esta cuestión de la eficiencia, es decir, cuáles son las expectativas que tenemos para la reunión, los resultados que queremos obtener en esa reunión, y entonces como cuál es la mejor manera para hacerlo. Bueno, no sé, eso podría ser. ¿Qué ocurre? Que también eso creo yo que no se consigue cuando de repente se plantea la comunidad como un reto de 3 meses. ¡Pum! 3 meses para encontrar esto. Pues es mejor decir, bueno, pues 3 meses, pues tú te vas a dedicar a facilitar, tú te vas a dedicar a no sé qué, y entonces en 3 meses resolvemos hasta el nivel que lleguemos, pero está como más claro, ¿no? Por eso también hay una cuestión aquí como de ver, ¿no? De ver exactamente cuáles son los objetivos, qué condiciones tenemos, hasta dónde queremos llegar y cómo nos organizamos ahí. ¿Qué ocurre? Que un grupo de trabajo se crea y se destruye, o sea, se crea y se disuelve y ya está. Y yo cuando pienso en la comunidad también pienso como en construir otra serie de relaciones que hoy nos hemos encontrado, mañana no, pero el año que viene volvemos a coincidir y ya tenemos una relación, ya tenemos mucho avanzado, no sé cómo decirte, ¿no? Ya tenemos mucho reconocimiento avanzado, lo que decía antes Irán, de conocernos, reconocernos, tal. Sabemos cómo podemos trabajar juntas, ¿no? Entonces, claro, por eso lo veo también como otros objetivos
meta, si se quiere, o más amplios que tienen que ver en lo público, ¿no? Yo cuando pienso como en las COPs públicas, pienso en articular una red de personas de la administración pública y eso me parece un valor incalculable para la administración pública. Ese construir esa red me parece un valor absoluto, digamos, o sea, como una cosa más allá incluso de una demanda que tengo concreta hoy que tengo que solucionar o no sé qué, ¿no? Pero bueno, digamos que eso también es como algo más amplio tal vez y no tan como de operativo, ¿no? Pero bueno. Sí, o sea, yo sí que creo que la rotación de roles, o sea, el que un día eres el reloj o la que coge el acta o la que está dinamizando y en la otra sesión es otra persona, que ahí me viene a traer la palabra de la corresponsabilidad, ¿no? O sea, es ser corresponsable de lo que está sucediendo aquí, ¿no? O sea, tener como esa parte. Y luego también el agradecimiento, ¿no? El saber agradecer. Pues lo que va saliendo, agradecer, celebrar, tener que sigue construyendo ese clima de confianza y ese reparto de que haya esa inteligencia diversa y que sea colectiva. Entonces, la rotación de roles y el tema de la... Sí, Ujú. Y como decían ustedes, ¿no? Son importantes los resultados porque de alguna manera es lo que convoca a las personas para juntarse, pero tiene un peso muy importante el proceso. ¿Qué es lo que pasa entre que se juntan y que consiguen el resultado? Y eso es algo que puede cambiar de alguna manera la forma de relacionarse entre las personas. ¿Cómo creen ustedes que se puede garantizar la visibilización de eso? ¿Cómo creen ustedes sí. que eh, visibilizar eso, que no se visibilice solo los resultados, sino los procesos? ¿Qué herramientas serían útiles para eso? Ya. Para aquí más que herramientas son actitudes, Sí, ¿no? es una actitud. Para mí hay una cuestión de actitudes, ¿no? Irán ha dado una clave que me parece fundamental, agradecer, pero agradecer genuinamente, no agradecer de, oh, gracias a todos, no, sino realmente yo te agradezco el esfuerzo que has hecho, que no has dinamizado nunca una sesión Sí, y te has lanzado a ello con audacia y no, es como, te lo agradezco, puede ser que haya ido peor o mejor, pero yo en cualquier caso te lo agradezco de una manera genuina, ¿no? Y también más como no sé si son herramientas o son actitudes en ese agradecer, que es decir, es pensar bueno, hasta aquí hemos llegado juntas. Es decir, hasta aquí, puede ser mucho o poco, pero hemos llegado juntas, ¿no? Entonces, ese agradecimiento también tiene que ver con la visibilización, ¿no? Que, también de decir, bueno, ¿quiénes hemos estado? Pienso en, más allá de las fotos de familia, ¿no? Como hay veces como que aparecen ¿quiénes son? Y hay una foto de familia que no nos hace como de repente, tampoco nos hace como demasiado favor, ¿no? Porque de repente parece como que, bueno, yo qué sé, pero sí como que se vean las personas, que se vean los nombres, y aquí estoy hablando de informes, de presentaciones, ¿no? El otro día, en un ámbito totalmente distinto, más académico, científico, todas las presentaciones que se hacían de todos los grupos de investigación, terminaban con una foto del grupo de investigación y con todos los nombres de las personas. Y al principio era como, joder, ¿y esto? Pero en el fondo me pareció muy interesante, ¿no? Como, es decir, todo esto que te he presentado, que hemos hablado, somos estas, ¿no? Y estas, y se nos visualiza, y se nos visibiliza, y se nos ve. Y me parece importante, ¿no? Pero ya os digo que para mí es un cambio de actitud muchas veces, porque si no es como más como ir al resultado, ir a lo que el entregable o ir a la cuestión, y creo que también hay que ver más como, yo qué sé, la importancia de cómo lo hemos hecho. Tal vez, ¿por qué no?, en algunos informes incluir parte del proceso y aprendizajes del propio proceso, que han sido los puntos que han sido más complicados, ¿no? No pensando solo en, pero o incluso qué hemos hecho mal, ¿no? O qué ha salido mal y cómo podríamos mejorar un proceso de este tipo, tal, ¿no? Eso también podría ser como por darle importancia a cómo hemos resuelto, cómo hemos llegado a donde estamos, ¿no? Entonces, para mí sería, si hay que decir, esas tres cosas: lo que hemos hecho, cómo lo hemos hecho y quiénes lo hemos hecho, ¿no? Y incorporar eso en nuestra actitud incluso, ¿no? O sea, como que muchas veces creo que no es solo
la herramienta, sino muchas veces la actitud, ¿no? Parece como que llegamos y ya está, pero de repente es diferente si no me ha costado nada y lo he hecho con la chapela, como se dice, ¿no? O sea, ¡pam! O si no, directamente me ha costado un montón porque ha sido como que en una conversación o una discusión nos enzarzamos o había mucho barro y no teníamos claridad, entonces cuáles han sido las dificultades, cuáles han sido las palancas que nos han permitido, no sé, pues llegó alguien que trajo este ejemplo de no sé qué y eso nos dio, no sé, nos dio alas, ¿no? Bueno. Sí, yo otra de las cosas que también veo es lo relacional, ¿no? Creo que en las comunidades de práctica tenemos la oportunidad de estar con personas que no están en nuestro mismo departamento y entonces surgen mini colaboraciones entre diferentes departamentos por una relación o por algo que se ha tratado en la comunidad de práctica, ¿no? Entonces, creo que esas relaciones que se dan entre las diferentes trabajadoras también se visualiza algunas mini colaboraciones que puedan darse en programas públicos de dos departamentos que de repente empiezan a co-crear entre ellas porque en la comunidad de práctica ya han creado esa confianza, han experimentado sobre algo y de repente sale o surge una colaboración. Y eso sí debería de ser algo que se debería de reconocer como parte del proceso del estar en esas comunidades de práctica, ¿no? El estar en esos espacios en los que estamos con otras trabajadoras de otros departamentos. Ayer en la sesión de CAP de CAPS, uno de los invitados o la invitada hablaba de amor y gloria, ¿no? Mm. Para las personas, justamente, que es un poco también lo que traen ustedes. Y como para ir terminando, porque creo que ya está por llegar el tren, ¿qué qué recomendarían a una COP que está iniciando para que su camino sea más fluido? Ujú. Nosotras en Colaboradora usamos mucho porque me parece que ayuda. Cuando tenemos una sesión de trabajo, ¿no? Con gente, tiene que ver con ciertas pautas que nos ayudan a trabajar juntas, ¿no? Y para mí hay como cuatro cuestiones que tienen que ver con una especie de puntos cardinales que nos guíen, ¿no? Está la conciencia, porque aquí en claves de pertinencia, ¿no? Pensando en lo público, la pertinencia de lo que hacemos, ser conscientes, ¿no? La conciencia es fundamental a la hora de trabajar juntas. La creatividad, como una capacidad que tenemos todas las personas de imaginar el futuro como queremos que sea, entonces la creatividad es importante también traerla. Luego el humor porque todo, si tiene humor, es más llevadero, digamos, ¿no? El humor no está regido con la pertinencia, no está regido con la eficacia, simplemente va a hacer que la vida sea más llevadera. Y luego también el amor con H. El amor con H lo escribimos porque humor y amor hacen un juego visual, así es como interesante. El amor con H que no habla del amor romántico ni el amor fraternal, sino habla de una realidad que es que trabajando juntas nos vamos a afectar unas a otras, ¿no? Y entonces ese tomar conciencia de que trabajar juntas nos va a afectar, ¿no? Y por eso nos vamos a, de alguna manera, vamos a cambiar, vamos a afectarnos y vamos a afectar a las demás, vamos a habitarnos y a habitarlas, ¿no? Pero sin colonizarnos, ¿no? Entonces también esa idea, ¿no? De la conciencia, la creatividad, el humor y el amor, y eso nos ayuda mucho a plantear que el camino sea más fluido, ¿no? También había otra cosa, otra máxima que me parece fundamental, que es dar lo mejor de una misma para construir con otras. También es una cuestión como fundamental, ¿no? Esta parte de decir, participo, aquí la idea de lo genuino vuelve a aparecer, ¿no? Participo en esta comunidad dando lo mejor de mí misma para construir con vosotras, ¿no? Y ir ahí, ¿no? Y por eso también lo de agradecer. Si alguien está dando lo mejor que tiene para construir conmigo, se lo tengo que agradecer, ¿no? De una manera genuina. Y creo que sí, que eso, más allá de grandes palabras que inspiran y tal, creo que es una realidad, ¿no? Que podemos decir, no, yo vengo aquí a trabajar y no sé qué, pero que de fondo eso está operando. Ese tipo de cuestiones está operando y hacen que los procesos sean sostenibles y fluidos y gratificantes, ¿no? Mm. Yo por Bueno, me sumar, parece, sí, sí, perdona, no, Elena, no digo por sumar sí. una cosa que ha dicho, o sea, de lo que ha dicho Chelu, que estoy de acuerdo con todo, está también el tema del desapego del ego. O sea, el empezar también, ¿no? O sea, en esos acuerdos o en esas, bueno, sí, estas condiciones, ¿no? De cómo empezar a trabajar juntas o cómo estar juntas,
desapegarnos del ego y entrar desde otra mirada y desde otra manera. Uy, me parece que ahí está llegando el tren. Bueno, que Sí, tengan muy buen viaje. Irán, tú en gracias, Elena, Copenhague igualmente. y Que tú, vaya bien en el Chelu, viaje, sí. por Bélgica, por Francia, por donde quedes por ahí. Nos Muy vemos bien. prontito. Muchas gracias. Muchas A gracias. vosotras. Chao. Chao, agur. Bueno. Bueno, vamos ahora a la segunda parte. No sé si han podido colocar ahí alguna Eh, en el link que Hay, le pasamos, ¿sí, Cris? hay bastante aprendizaje. Quienes hayan accedido, obviamente, van a poder verlos. Y ahora vamos a hacer el trabajo de ir unos 5 o 10 minutos, ¿vale? A conversar un poquito sobre estos aprendizajes y otro, y también invitarles a colocar likes si nos hace, por ahí Irán lo decía, a veces reflejarnos en otras personas, quitando nuestros egos, ¿vale? Decir, oye, esto me parece una aportación brutal que yo la apoyo, entonces le podemos poner el like, el corazón. ¿Os parece bien? Entonces, nos vamos unos minutitos y a la vuelta ya vamos a hacer ecos y vamos de alguna manera, a compartir las reflexiones que nos traen, que nos han traído Irán, Chelu y de la mano también con Elena. ¿Parece bien? Entonces hay 3 grupos, un grupo nos vamos a quedar acá y hay 2 grupos donde está combinado personas que tienen las pantallas encendidas y otras que tienen las pantallas apagadas, ¿vale? Entonces hemos hecho 2 grupos un poco más numerosos, 5 o 6 personas, pero bueno, hay por lo menos 3 personas con las pantallas encendidas. Vamos a eso, ¿les parece? Recuerden ir anotando los ecos, las reflexiones que tengan grupalmente también en el link, ¿vale? Yo se los voy a recordar, aunque ya lo tienen ahí, ¿vale? Vamos a eso, ¿vale? 5 o 10 minutos por ahí, según cómo vamos a hacer un paso por la sala. Si están animados, les dejamos 5 minutitos más. Si vemos que están bajitos, ya vamos volviendo, ¿vale? Vamos a eso. Nosotros, Chelo, Irán, José Ignacio, Elisa, Elena, nos quedamos por aquí. ¿Vale? Seguramente a lo mejor alguna persona que tiene la pantalla apagada se va a quedar aquí un poco Estupendo. varada, pero bueno, está Capaz bien. paramos la grabación, Cris. Sí, vamos a pausar. María. Bueno, Elena, si quieres tú dar la introducción y entramos al bucle. Bueno, bien, ya estamos todos de vuelta. ¿Cómo le fue en esas conversaciones? Parece que hay muchas cosas escritas y capaz podemos ir proyectándolas un poquito, Cris, Vale, y voy a haciendo ahí un... compartirlas, ¿vale? Y simplemente a modo de resumen, no sé si ahí se ven, Elena. Sí, ahí se ven, sí. Vale, simplemente a modo de resumen para abrir esta última parte, un poco hacer de caldo de cultivo para la conversación. Algunos temas que ustedes han anotado y también han valorado, ¿vale? Por ahí dice valorar el camino y no solo el resultado final. El desapego al ego, ¿vale? Como un tema importante. También aquí otro que ha tenido bastante votación, generar espacio seguro de confianza para que las personas puedan aparecer, dejarse aparecer y dejarlas aparecer en los procesos de inteligencia colectiva, ¿vale? Por ahí tenemos uno con 4 corazones que dice las claves de la COP es rotar roles y agradecer genuinamente, ¿vale? Por aquí tenemos otras valoraciones, diseñar procesos que se ajusten a quienes somos. La COP ayuda a que las respuestas propuestas estén más contrastadas y sean más ricas. Aquí tenemos algunos con una valoración de destacado. Es interesante ver una COP como un laboratorio para prototipar y adaptar los aprendizajes. Importante en una COP desarrollar un propósito y o reto común como un paso relevante para su desarrollo. Para mantener la motivación es importante colocar hitos o focos de pequeños retos o pasos para mantener la ilusión y avanzar. Por ahí también lo comentaban. Hacer hitos pequeños y retos, aquí estaban, ¿vale? Para mantener la ilusión y la motivación, y la COP como espacio de experimentación para dar respuesta a los retos cotidianos, ¿vale? También por aquí una COP pública tiene una dimensión del trabajo por lo común y otra por desarrollar comunidad, ¿vale? Esa tenía también 2 votos. Bueno, y hay otra, visibilizar los procesos. A veces resolver no es tan sencillo. Bueno, hay varios. Nos juntamos además ante los retos para tener diferentes puntos de vista de diferentes personas, etc. ¿Vale? Bueno, les doy la palabra ahí y con esto, bueno, ustedes lo tienen ahí en el link, lo pueden seguir leyendo, mirando.
Elena, abrir la conversa. Bueno, seguramente tienen ganas de comentar algo de lo que fue esa conversación o de lo que les disparó en la conversación con Irán y con Chelu. Así que les damos la palabra. Quien quiere hacer algún comentario, súper bienvenido. No hay nada ni bien ni mal. Ahí está Susana levantando la manito. Es que, a ver, salió un tema en el grupo eh, con el tema de la horizontalidad y el reparto de roles y todo eso. Entonces, Isabelo y Roble, que ya tienen mucha experiencia, comentaban que cuando se trata de una comunidad de prácticas que tiene un tiempo eh, justo, que no era como muy conveniente esa rotación de roles porque requieren un aprendizaje de las personas y tal. Y entonces nos hemos quedado ahí como en ese debate porque, claro, nosotros estamos ahora empezando la comunidad de prácticas ya, y yo lo había entendido como que era muy interesante que se hiciera esa rotación de roles también cuando es una comunidad para un tiempo más limitado de 4 o 5 meses. Entonces, también como una pregunta, ¿cuál es vuestra perspectiva? Yo que sé, vuestra experiencia y eso. Sí, o sea, es verdad que yo he comentado lo de la rotación de los roles, pero igual sería en unas comunidades igual algo más largas, ¿no? De otra duración. Es verdad que si son comunidades cortas de 3 meses, está bien lo de decir, bueno, pues una persona va a hacer la parte de facilitación, otra va a llevar esto, o sea, el coger ese reparto de roles también desde el consenso, ¿no? De decir, bueno, ¿a quién le apetece llevar este rol, ¿no? Pero sí sería un rol más, eh, sí, o sea, como más permanente, pero porque es algo más corto, ¿no? Pero sí que una de las cosas que solemos decir es que no habitar siempre el mismo rol, ¿no? Entonces, igual quizá en la siguiente comunidad, si has sido facilitadora en una, pues igual en otra comunidad puedes aprovechar para coger otro rol, ¿no? Sí, a mí aquí me surge también como un previo, ¿no? Es decir, cuando planteas ¿no? Sale un reto, se plantea una comunidad, me pasa que es como, ¿quién impulsa? Pensando también en cómo vamos a distribuir esos roles, ¿no? Entonces, vale, pues el que siempre hace no sé qué es el quién. Y entonces tiene que ver más con qué incentivos tenemos cada una para participar en esa comunidad y qué tipo de responsabilidades vamos bueno, con qué tipo de responsabilidad nos vamos a comprometer, digamos, ¿no? Entonces, me pasa también como quién impulsa este tema, quién lo convoca, quién tiene, también un poco porque entiendo que también hay aquí, y pensando, es nuestro tiempo de trabajo, nuestro tiempo de dedicación, entonces hay una serie de tareas, hay una serie de roles que llevan, digamos, una dedicación mayor, ¿no? O sea, o una dedicación de sostenimiento de la comunidad, digamos. Entonces, creo que es una conversación muy pertinente tenerla previamente y no dar por supuestos. Entonces, aquí quien impulsa o quien tiene, digamos, esto lo voy a decir, aunque suene fatal, quien tiene más que ganar se tendrá que implicar alguna cosa más, ¿no? Creo yo, ¿eh? Y entonces creo que lo mejor es como tener una conversación previa. Si de repente claro, y aquí buscamos, que no creo que sea una cuestión vertical, o aquí desconozco igual las diferentes casuísticas de cómo se implementan, o sea, cómo se impulsan y cómo surgen las comunidades, creo que puede ser un mandato que te viene, que hay que hacer esto y ¡pum! Y estás convocada y entonces habrá que ver, igual, pues a quien te haga el mandato habrá que decirle, bueno, qué recursos tenemos, qué motivaciones, qué incentivos para poder tomar esta decisión, pero creo que eso también es interesante como que quede claro y que quede explícito, ¿no? Y como previo, cuando pienso, decíamos antes, que es como trabajar por el común, pero también trabajar por la propia comunidad, es como que esos tipos de acuerdos hay que tenerlos previamente, porque si no, pues puede ser un proceso totalmente desgastante en el que de repente, vale, han sido 3 meses, pero han sido 3 meses
horribles que te hubiera gustado no vivir, ¿no? O puede ser 3 meses maravillosos que te gustaría que fueran 7, ¿no? Es como, bueno, y entre medio todos los grises posibles, ¿no? Que te da igual o lo que sea, ¿vale? Pero bueno, creo que es importante como mantener esa conversación también como para hacerlo más explícito o para ver qué posibilidades tenemos de que alguien vaya a tomar un rol que necesite algo y ver por qué puede, no sé, cómo podemos cubrirlo, ¿no? Entonces ahí ya, pues pienso, puede haber un presupuesto dedicado a alguien que se va a encargar de mandar las actas, convocar todas las reuniones, no sé, y aquí, no sé, o bueno, o yo qué sé, o os estoy llamando yo para un reto que tengo en mi municipio y entonces que me gustaría contar con vosotras porque creo que tenéis un problema similar y entonces, pues bueno, creo que... Por eso también. Pero creo que es importante lo que decíamos antes y sí, es importante rotar los roles porque es importante como capacitarnos en desempeñarlos, pero para mí en un proceso de 3 meses igual no merece la pena. Sobre todo si de repente es como que convoco yo, ¿no? Entonces decir, pues yo tengo que tomar una responsabilidad mayor sobre el resto de gente que participa y ahí lo veo, ¿no? Cada caso, pues habrá que ver. Pero sí que es cierto que yo ahí estoy de acuerdo, que para un grupo de trabajo específico, con un tiempo muy marcado, y muy concreto, y muy tal, pues igual no merece la pena, o igual, o sea, o nos va a llevar mucho tiempo, digamos, también, ¿no? O sea, es decir, que entonces incluso en la hora de pensar en diseñar el proceso, creo que los resultados, los objetivos y tal, creo que son importantes verlos para poder diseñar y facilitar las cosas. Ahí hay perdón, puedo. Dale. Nosotros, yo creo que ahí hay dos cosas o tres cosas, ¿no? Una cosa estamos hablando de la distribución de roles y otra de la rotación de roles. Ujú. La distribución de roles, yo creo que es imprescindible que en el momento que se está configurando la comunidad se hable de ellos, se hable de ello, sea cual sea el resultado final de esa conversación. En el momento cero, alrededor de ese Canva donde estamos trabajando y tal, es fundamental porque es un aspecto que va a poner las bases del proceso de copropiedad. Si la distribución de roles en ese momento inicial no existe ni como conversación ni como hecho real, en el punto de partida estamos muy bajos, como en el nivel de copropiedad de la comunidad de práctica. La comunidad de práctica sigue siendo propiedad de la persona que nos convocó y que tuvo la iniciativa y que sin esa conversación no hay cesión de iniciativa, no hay reformulación del proceso. Entonces yo creo que en ese sentido lo que comentaban tanto Irán como Seru es fundamental esa conversación. Sea cual sea el resultado. Ayer tuvimos la suerte de acompañar a una comunidad de práctica ayudándolas en su proceso que estaban iniciándose, ¿no? Súper rica y muy interesante. Y desde el principio la gente empezó a decir en esa conversación qué cosas podía aportar a la comunidad. Y aunque algunas cosas eran generalidades, ¿no? Las que decimos todos, de ilusión, entusiasmo, no sé qué cuánto, otra gente habló de cosas concretas. Me encanta hacer esquemas, me encanta sistematizar, tengo conocimientos informáticos. Ahí estamos poniendo la base de esa conversación para la distribución de roles. Y último, nosotros tenemos una herramienta en la matriz de herramienta que, si no lo habéis visto, para comunidades de práctica que quieran centrarse en esa conversación, bien al principio o bien a mitad de recorrido, que la herramienta se llama la ONG. Y la ONG es esa tabla donde en lo horizontal tenemos la O de obligación, la N de necesidad y la G de gusto. Y en lo vertical todas las tareas. Y ahora el grupo empieza a abrir una conversación sobre qué tenemos que hacer por obligación y quién está haciéndolo, qué por necesidad y qué por gusto. La tabla lo que sirve es para organizar la conversación. Sí. Entonces, yo creo que ese tipo de herramientas, de recursos, sirven para que el grupo aborde algo que no debe aplazarlo mucho, que es ese tema de la distribución de roles. ¿Vale? ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Sé que estamos sobre la hora ya. Bueno, entonces no sé, José Ignacio y Elisa, si quieren ir cerrando. Eh, bueno, yo agradecer infinitamente a Irán y a Celu que hayan estado aquí, que hayan sido tan amenos.
que hayan ido de lo concreto a los principios con la facilidad con que han ido y que nos hayan guiado por su experiencia, ¿no? Esto lo montamos muchas veces, lo que llamamos que toda comunidad de práctica va de los momentos espejo a los momentos ventana. Este sería un momento ventana, de abrir ventanas, de airear, de tener un rato viendo las cosas de otra manera. Y me parece que el enfoque de ellos, la experiencia que tiene, súper potente, colabora, es una maravilla, un ejemplo en este país para todo el mundo que trabaje temas de procesos colaborativos, así que agradecérselo. Me parece que nos han dado un montón de pistas y que nos han dejado abiertas unos debates que a mí me parecen para seguir. A mí, por ejemplo, casi al principio habéis lanzado el de pensarnos como comunidades, el reto. A mí ese me parece un debate fascinante. Me parece que las comunidades de práctica no existen, que existen los procesos de creación de comunidades de práctica y estamos en distintos niveles de esos procesos. Y que creerse que somos comunidad es creerse que manejamos las herramientas para construir esa narrativa colectiva de cuidado mutuo y de tal, y que estamos en distintos niveles en relación a eso. Me encanta ese desafío de creernos comunidad. Y me ha encantado también ese desafío que se plantea entre los procesos y los productos, no como contrapuestos, sino como desafío. Nosotros tenemos, siempre se lo decimos a todo el mundo, nos interesa más poner en valor vuestro proceso que vuestro producto. Nos interesa más hacer visible en el contexto de la administración pública y sostener vuestro proceso que sostener vuestro producto. Incluso hay productos que se sostendrán solos y otros que no se sostendrán, pero nos interesa, hoy precisamente también hemos llegado tarde porque hemos estado reunidos con una comunidad de práctica para sostener la profundidad de dimensiones que ofrece su proceso. Nos interesaba ir a tope con eso. Entonces me parece que ese planteamiento que hacéis ahí nos deja un desafío sobre la marcha. Aquí hay gente, yo estaba mirando el grupo, hay gente que ha estado en comunidades de práctica de procesos de una riqueza maravillosa y nuestro interés era sostener esos procesos y lo sigue siendo. No nos desanimamos ante las circunstancias, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos parece súper interesante cada vez que se activa una iniciativa de este tipo, es muy fácil ver el producto final, es un desafío ver todas las energías que se han movilizado y que tienen que ver con procesos de transformación y regeneración en el entorno. Y eso es lo que en este momento nos interesa. Entonces, nos encanta que nos hayáis planteado esos desafíos porque tienen que ver con los desafíos que tenemos, ¿no? Así que muchísimas gracias de verdad y seguiremos colaborando. Estupendo, gracias a vosotras, porque bueno, y vosotros lo sabéis, sí que también miramos lo que estáis haciendo como con bastante envidia, la verdad. Esto, o sea, igual puede ser como recíproco, no, yo te tengo envidia a ti o pero no, es realidad, ¿no? O sea, que de repente haya territorios que estén trabajando en claves de comunidad desde lo público, para mí es súper loable, porque igual es un reto añadido también. Entonces, bueno. También creo que una frase que tenía aquí como para decir, la voy a decir porque me parece, ¿no? Que las cosas no están para hacerlas, están para irlas haciendo, ¿no? Que me parece una diferencia bastante grande, ¿no? Como que siempre nos planteamos un reto con la idea de lo dejo hecho, lo resuelvo. Y no se trata tanto de eso, sino como de ir volviendo sobre ello, ¿no? O sea, que las propias conversaciones, las preguntas y tal, no es como para que obtengas la respuesta inmediata, porque muchas veces la respuesta te vale para un rato solo, no te vale para siempre. Entonces siempre será volver, ¿no? Entonces, esa idea de que las cosas están para ir haciéndolas me parece también una buena, bueno, tal vez como una respuesta a abrazar para tranquilizarnos, ¿no? En esta cuestión del proceso, ¿no? De no tener que resolver, que tener resultados, sino que realmente estamos en ello. Y me gusta que estemos en ello en geografías muy diferentes, ¿no? O sea, Andalucía, en el País Vasco, que también están en Cataluña, ¿no? Entonces, hay una parte ahí que digo, bueno, si somos legión, esto es maravilloso, vamos. Que está muy bien poder conectarnos y eso también es muy, muy deseable, ¿no? Sí, yo por mi parte también muchísimas gracias. La verdad que me ha gustado muchísimo el formato de conversación. Creo que es otra manera de transmitir lo que nosotras sabemos y de crear también el clima de confianza entre nosotras, ¿no? O sea, que sea algo más tranquilo y que las oyentes y las que participan, o sea, bueno, no sé, todas
pues bueno, estamos como en otra manera de aprender, ¿no? Y, y nada, yo también, o sea, me satisface también ver pues, que estáis aquí organizándose, o sea, cómo creáis estas comunidades de práctica dentro de la administración pública. Me parece pues un chollo que lo podáis hacer y que lo queráis hacer. Es otra manera de innovar también y de estar como, de poder, no sé, sobre todo compartir y contrastar con otras personas. Ahí Susana los saluda en vuestro idioma, así como coterránea. Eh, Sí. bueno, Así. agradecemos también a todas las personas que hoy nos acompañaron y a todas las personas que verán esta grabación en diferido. Y bueno, y hasta la próxima. Será hasta la próxima narrativa de colaboración. Elena, y muchas gracias a ti y a Cristian, Sí. que nos habéis dado el soporte y Verdad. todo. O sea que muchísimas gracias. Gracias. Un placer como siempre. Hasta Venga, luego. algo final. Buen Gracias. viaje. Buen viaje.